tener este, que es el último encuentro del ciclo que hemos tenido, pero que es un encuentro de lo más importante. Nos van a acompañar y agradecemos desde ya la excelente predisposición que han tenido de acompañarnos a esta altura del año y a estas distancias que estamos. Nos acompaña Eva María Icarán Francisco, que es doctora en psicología y máster en gestión sanitaria, experta en estrategia y gestión universitaria. Ha dirigido diferentes áreas y proyectos desde distintos vicerrectorados, como el de calidad, estudiantes, política científica y profesorado e innovación educativa. Como miembro de la Junta Directiva de la Red Estatal de Docencia Universitaria, ha coordinado distintas acciones sobre innovación docente, área en la que ha sido responsable de la Universidad Europea. En la Universidad Europea, perdón. Como directora académica de la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud, ha liderado diferentes proyectos como educación interprofesional, siendo miembro del Centro de Desarrollo de Educación Interprofesional o el desarrollo de competencias en entornos de aprendizaje simulados. Ha sido responsable de los procesos de evaluación de la calidad de programas y de acreditación del área sanitaria por parte de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación y Calidad y Acreditación, que sería la equivalente a nuestra CONEAU, y otros procesos de certificación y acreditación nacionales e internacionales. Como vicedecana ha colaborado con la OMS y la OPS para el desarrollo de la educación interprofesional en salud, realizando asesorías y reuniones técnicas en países como Argentina, Uruguay, Brasil, República Dominicana o Chile. Actualmente es vicerrectora de profesorado e investigación. También nos acompaña Mónica Espinosa, que es licenciada en obstetricia y puericultura, magíster en educación en ciencias de la salud y diplomada en educación en ciencias de la salud de la Universidad de Chile. Es diplomada en liderazgo y gestión de equipos de alto desempeño de la Universidad Adolfo Ibáñez y diplomada en programas de integración de herramientas tecnológicas para la docencia universitaria por la Universidad de Chile. Es asesora curricular de carreras de salud, a nivel nacional e internacional y asesora curricular de especialidades médicas. Es coordinadora de la unidad de formación común de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile e integrante de la comisión curricular de las carreras de pregrado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Es miembro fundador y coordinadora de UNIREP, que es la Red Académica para la Educación Interprofesional en Salud de las Américas. Así que es un lujo que nos estamos dando hoy en nuestro último encuentro. Así que aquí a disposición de Eva y de Mónica para escucharlas e intercambiar sus valiosas experiencias. Pues muchas gracias por la presentación, María José. Muy buenas tardes a todos. Un gusto compartir esta sesión con Mónica Espinosa porque cuando me dijiste su nombre, yo no uní el nombre a esa persona maravillosa con la que compartimos una sesión, unas jornadas de educación interprofesional en la Universidad de los Lagos, al sur de Chile. Y es un gusto, Mónica, compartir contigo esta sesión. Y por supuesto con todos... Por supuesto, con todos los compañeros de salud, muy positivamente impresionada de que esté también el decano, porque como siempre digo, en los grandes proyectos de facultad, los principales embajadores son los responsables académicos. Así que creo que es un muy buen comienzo. Voy a compartir con todos ustedes una breve presentación para dar un enfoque general. Bueno, esta que está aquí es mi universidad. Ese edificio del fondo es el edificio de salud, donde tenemos las titulaciones de enfermería, medicina, farmacia, psicología, fisioterapia, biotecnología y veterinaria con un concepto One Health, ¿no? de salud humana, medioambiental y animal, para que todo se hable con todo, ¿no? Voy a compartir, como les decía, una presentación para poder tener una guía. Un momentito. No sé si se ve toda. A ver. No todavía. Bueno, pues vamos a tener un poquito de paciencia, que es algo que hemos aprendido mucho en este año. Creo que ahora sí se debería ver. Vale. Ahora sí, ¿verdad? ¿Sí, María José? Sí, perfecto. Sí, se ve, Eva, sí. Muy bien, me alegro mucho. Bueno, pues vamos allá. Encantada, como digo, de compartir este ratito con compañeros y quiero entrar hablando directamente de lo más importante.
¿De dónde surge y por qué surge esta educación interprofesional? Surge de una gran pregunta. Cuando queremos que los equipos en salud trabajen juntos, uno se pregunta cómo pueden trabajar juntos si no aprenden juntos. Normalmente en nuestra educación universitaria, esa educación se realiza a través de silos profesionales y es difícil que los estudiantes puedan aprender desde momentos muy tempranos en su desarrollo esa educación interprofesional para tener esa forma integrada de trabajar en el futuro. Quiero compartir con ustedes un vídeo de unos 3 minutos 50 que realizamos en la universidad a petición de gobierno para hablar de cómo podemos formar a estos profesionales sanitarios. Lo voy a compartir con ustedes porque de una manera muy clara vamos a ser capaces de hacer. No sé si está corriendo para ti, Eva, pero nosotros no lo vemos. Perdona, ¿no lo están viendo, María José? No, no. Ay, vaya. Vaya, pues no sé cómo hacer, pero bueno, como aquí está el link, pues se me ocurre que como la presentación va a estar a disposición, que lo puedan ver, pero ¿lo escuchan? No, tampoco. Tampoco, o sea No. que estoy yo sola con el vídeo, pues entonces esto no tiene ningún sentido. Bueno, pues aquí lo que hablan es un poco lo que pueden ver también en esta siguiente diapositiva, ¿no? ¿Por qué la educación interprofesional surge como una herramienta para mejorar 4 elementos clave de la atención sanitaria? La accesibilidad de la población a la salud, la sostenibilidad económica de esa atención sanitaria, cómo hacer una promoción de la salud integrada y cómo hacer que el paciente sea el que esté en el centro del sistema, una atención integral. Esta estrategia que presenta la Organización Mundial de la Salud realmente se puede realizar a través de 2 grandes vías, ¿no? O bien aprendiendo nuevas formas de trabajo y de interacción entre roles de distintos profesionales sanitarios, a través de una estrategia que llamamos una estrategia de recursos humanos en la formación continua de los profesionales sanitarios, cómo hacer que puedan tener esa práctica integrada, cómo hacer que esos roles estén más flexibilizados para que se pueda dar una atención mucho más fructífera y eficiente. Y lo que nos atañe más a nosotros, que es la estrategia educativa a través de la formación universitaria. Ahora sí me están oyendo y sí están viendo la presentación, ¿verdad? Porque yo no veo a nadie salvo la presentación. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Gracias. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de cambio de cultura asistencial, y luego hablaremos de cuál es la realidad en cada país, estamos hablando de un cambio de cultura educativa. Entonces, en este punto, para que la educación interprofesional sea una realidad en la universidad, la formación del claustro, la formación docente es clave para el éxito de la educación interprofesional. Si queremos desarrollar competencias y conseguir objetivos diferentes, la forma de docencia y de evaluación y de actividades prácticas tiene que ser diferente también. Somos universitarios y es muy importante cuando empecemos a difundir o trabajar en un plan de educación interprofesional que sepamos otorgar solidez metodológica y conceptual, tener rigor. Y para tener rigor en la educación interprofesional debemos ir a referencias fundacionales y muy básicas de esta educación interprofesional. Este link que les dejo de la Red Regional de Educación Interprofesional de las Américas es un link donde pueden encontrar estas referencias que les dejo aquí y muchas más. También permite entrar en red con personas que están trabajando en su país y otros países a lo largo del mundo sobre educación interprofesional. Uno de los aspectos fundamentales es entender qué competencias queremos desarrollar en nuestros programas. La educación interprofesional tiene distintas vías, distintas formas de implementación en distintos países,
pero todos hablan de una serie de competencias que tienen que ver con el equipo multidisciplinar, con un trabajo cooperativo, con una forma de tener paciente en el centro del sistema, como les dije antes, en una práctica colaborativa, cómo solucionar problemas, cómo manejar roles, cómo manejar, por ejemplo, la autoridad en equipos interdisciplinares, cómo llegar a acuerdos, a toma de decisiones, muchas competencias que esta es la primera exploración que hay que hacer cuando uno se posiciona en la idea de quiero desarrollar un programa de educación interprofesional en mi universidad, en las titulaciones de salud. Una vez que uno explora esos documentos fundacionales, esas actividades, esas propuestas de distintos grupos a lo largo del mundo, uno tiene que decidir cuáles van a ser las competencias clave que van a desarrollar en sus titulaciones de salud. Y es muy importante que esas competencias elegidas respondan a las necesidades sociosanitarias del país y su realidad profesional. En España, por ejemplo, o en mi universidad, nosotros decidimos comenzar a diseñar un plan de educación interprofesional con el desarrollo en nuestros estudiantes de 3 competencias que se nos aparecían como fundamentales para trabajar en equipos interprofesionales en salud en España, que son la comunicación interpersonal entre miembros del equipo de salud, la autoridad y la negociación como 2 elementos clave de esos equipos y el reconocimiento y la ejecución de rol. Saber, a través del respeto del otro y del rol del otro en estos equipos multidisciplinares, cómo tener una práctica en salud avanzada. Significa esto que dentro de esas competencias que son identitarias de la educación interprofesional, empecemos con pocas pero muy claras. ¿Y qué entendemos, llegados a este punto, por educación interprofesional? Porque una vez que hemos aprendido, estudiado qué es la educación interprofesional, esos documentos que les digo, esas referencias de lo que ocurre en otras universidades, luego, cuando tenemos encuentros internacionales, vemos que hay distintas formas de conseguir este objetivo, pero es importante que, siendo rigurosos, como les decía antes, hablemos todos el mismo idioma. Entonces, ¿qué entendemos por educación interprofesional? Podemos caer en el riesgo de entender que la educación interprofesional es unir estudiantes de distintas titulaciones de salud en el mismo aula, en asignaturas muy básicas, pero ni interactúan entre ellos ni desarrollan esas competencias claras de educación interprofesional. Esto no sería educación interprofesional. La educación interprofesional en sentido estricto ocurre cuando somos capaces de generar actividades conjuntas donde alumnos de distintas titulaciones de salud interactúan y trabajan esas competencias de educación interprofesional. Luego veremos cómo. Eva, sí, un minuto, ¿sí? Disculpa. Sí. Nosotros, por alguna razón, estamos viendo tu presentación, la proyección, ¿sí? Es solamente, como digamos, 2/3 partes de la pantalla. No hay una parte que no la vemos, no sé si vos la ves bien. Es como si sobresaliera la presentación más allá de lo que la pantalla puede mostrar. Pues yo la estoy viendo correctamente, María José. Debe ser alguna cuestión de la transmisión, no sé por qué. Bueno, no importa, era por si hay algo que vos podías hacer, porque yo estaba intentando modificarlo, pero no. Bueno, no importa, Pues continúa. no sé qué puedo hacer, salvo ponerlo a lo mejor en modo no presentación total, sino... Probemos eso, a ver si hay... Quizás así mejor. Claro, así, ahí la vemos completa. Perdón, no es tan estético, pero tal vez para no perder lo que estás a... Vale, pues si aquí lo ven completo, pues bueno, pues así seguimos. Luego, como esto lo van a tener, lo pueden revisitar las veces que quieran. Pero bueno, estábamos hablando de que muchas veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Hacer la educación interprofesional con estas actividades compartidas con estudiantes de distintas titulaciones, logísticamente es muy complicado, como luego nos va a comentar Mónica. Se pueden hacer actividades, por supuesto, pero existe una vía intermedia que puede ser, dentro de una misma titulación,
que los estudiantes desarrollen esas competencias de habilidades comunicativas, interpersonales, con manejo de roles, con manejo de autoridad, con toma de decisiones, con práctica colaborativa en alguna asignatura o con algunas actividades. Lo ideal es la metodología del centro, ¿no? Actividad interprofesional, actividades conjuntas de alumnos de distintas titulaciones que se reúnen al menos una vez al año, 2 veces al año, cuando se pueda, con actividades que no se asusten, que ya verán que hay muchas formas de aproximarse. Y luego, en la charla y en el coloquio, podremos hablar de cómo empezar. Ahora estamos con la parte más teórica, conceptual, ¿no? Que es importante para, como les decía, pues tener ese rigor que hablaba antes y que cuando hablemos de educación interprofesional todos hablemos de lo mismo. Ahora bien, ¿por dónde podemos empezar un plan? Lo primero siempre es tener la información que necesitamos, poder contar con otros expertos, inspirarnos con otras actividades, pero vamos a necesitar en la facultad, en la universidad, vamos a necesitar una estructura organizativa de un plan de educación interprofesional. Obviamente, con el decano al frente, pero ¿cómo vamos a hacer estas actividades? ¿Quién va a decidir que nos lanzamos a un plan de educación interprofesional? ¿Quién va a impulsar? ¿Lo vamos a hacer por titulaciones? ¿Lo vamos a hacer en la universidad todos de manera conjunta? ¿Lo vamos a hacer en algunas asignaturas? ¿Quiénes van a tener la labor de coordinación? Vamos a ir viendo poquito a poco esto. Pero una vez que tenemos en mente esa estructura organizativa, cómo se va a desplegar el plan, necesitamos, muy importante, un plan de comunicación al claustro de profesores, porque ellos van a ser los que van a ejecutar. Ellos son los que están en contacto con los estudiantes y ellos son los primeros que tienen que estar informados, los primeros que tienen que estar sensibilizados. Hay una pregunta muy clara. ¿Por qué incorporar un plan de educación interprofesional en la universidad, en la facultad, en las titulaciones? Luego hablaremos de lo importante que es que el plan de educación interprofesional responda a una necesidad sociosanitaria del entorno de la universidad. Y también necesitamos, de una manera muy importante, difundir que la Universidad Nacional de Cuyo, el área de salud, tiene un plan de educación interprofesional. ¿Por qué? ¿Para qué? Ese contacto entre universidad y sociedad. ¿Cómo vamos a difundir esto, ¿no? Y la parte tercera, que debe ser en la que estén todos pensando desde el minuto 1 de la presentación, cómo y dónde se despliega eso. En el análisis de la malla curricular, ¿qué vamos a elegir? Vamos a elegir actividades, vamos a elegir asignaturas, vamos a elegir eventos, vamos a elegir un despliegue curricular donde en cada año ocurre algo, o lo vamos a desplegar por proyectos. Y entonces hay cosas que van a ocurrir de manera curricular o extracurricular. Bueno, cualquier cosa es mejor que nada. Hay muchas formas de hacer esto y tendremos que ser muy sensatos para empezar con proyectos que sean manejables y que sean sostenibles en el tiempo. ¿Qué hacen otros? Pues en el primer momento del plan hay que hacer lo que estamos haciendo justamente esta tarde. Hablar con personas, compañeros, colegas de otras universidades, de otras facultades, para ver cómo lo han hecho. Nosotros en España lo que hicimos fue tener muchas intervisitas con muchas universidades, por supuesto, unirnos desde el primer momento a la REIP, la Red de Educación Interprofesional de la OMS, donde enseguida encontramos un foro donde poder discutir, hablar, compartir. Y miramos también en Europa, miramos en América del Norte, en compañeros de Latinoamérica, estuvimos en el King's College de Londres, estuvimos en la Universidad de Leicester, también en Gran Bretaña, estuvimos en relación con la Universidad de Toronto, con la Universidad de Minnesota, hasta China tuvimos alguna intervención, normalmente asistiendo a congresos y entablando conversación para ver qué podíamos aprender de cada uno de ellos, ¿no?
Y después de estar en contacto con mucha gente, lo que hicimos fue un plan que articulaba dos puntos importantes. Por una parte, para que los profesores no se sientan perdidos de que hay que empezar todo de cero, mi sugerencia, aunque luego Mónica seguro que nos cuenta otra forma de hacer las cosas, mi sugerencia es que haya grandes proyectos que ayuden a vertebrar ese programa. De esos grandes proyectos, pues nosotros elegimos 4. De la Universidad de Minnesota elegimos un proyecto de fundamentos de educación interprofesional, donde alumnos de todas las titulaciones comparten un análisis de un caso complejo y empiezan a tomar contacto con los roles de los diferentes profesionales sanitarios, analizando conjuntamente esos casos. Es una sola actividad donde se reunían alumnos de 5 titulaciones diferentes analizando un caso, en este caso de VIH, de una manera multidisciplinar. La simulación, pues la simulación es una metodología pedagógica muy potente donde los estudiantes aprenden de una manera muy inicial esos entornos profesionales a los que se van a enfrentar de manera real cuando terminen su titulación, y nos ayudó bastante a montar casos simulados donde nuevamente se analizaban distintos roles. Una asignatura en una optativa de medicina sobre formación interprofesional, donde hablábamos de casos prácticos de equipos multidisciplinares en la realidad médica, o la atención domiciliaria, donde los estudiantes de medicina y enfermería hacían juntos visitas en domicilio, siempre con una supervisión del centro de atención primaria a pacientes de edad muy avanzada, pluripatológicos, pero muy estabilizados, para tratar de hacer una evaluación de su calidad de vida. Junto a grandes proyectos que vertebran este plan, también hay que dejar espacio para la iniciativa de los profesores. Una vez que los profesores entienden lo que es la educación interprofesional, que el claustro asume esa decisión de la universidad de poner en marcha un plan, siempre tenemos profesores que son más creativos, que tienen más iniciativas y ellos mismos proponen. Entonces, este equilibrio entre la guía y la iniciativa es muy bueno tenerlo en cuenta. Por otra parte, a veces cuando pensamos en ese despliegue del plan de educación interprofesional y pensamos en qué asignatura se va a dar, tengamos en cuenta que a veces el quién facilita más que el cómo. ¿Qué significa esto? Todos conocemos a profesores que son muy centrales, con mucha ascendencia, con mucha autoridad, en el sentido de que los estudiantes realmente siguen a estos profesores, y si podemos contar con estos profesores dentro de ese grupo inicial que dinamice este plan, será muy bueno. Dentro del perfil de estos profesores dinamizadores del plan, obviamente tiene que haber una motivación clara por el proyecto, pero es importante que tengan experiencia clínica, experiencia a pie, a terreno, experiencia en equipos sanitarios, donde puedan hablar de esas habilidades de comunicación interpersonal tan necesarias para que esos equipos multidisciplinares o interprofesionales puedan funcionar. Estos 3 aspectos son muy importantes como dinamizadores de este plan, o profesores que pueden incorporar estas actividades en sus asignaturas. Pero además de eso, necesitamos profesores que tengan experiencia docente, que utilicen metodologías activas, que ellos mismos sepan estas habilidades de negociación y solución de conflictos, que puedan traer de su experiencia profesional al aula para que los estudiantes puedan aprender con ellos. La inteligencia emocional, en cuanto a autoconciencia y control de las emociones y de las de los demás en esa interacción personal y profesional, es fundamental en la EIP, como podrán encontrar en estas prácticas que se dan en otros centros, en otras universidades, o en las lecturas que puedan hacer. Aquí vuelve a surgir importancia la posibilidad de que haya un plan de formación docente específica o complementaria para la educación interprofesional. Depende de en qué nivel esté el plan de formación docente general de la universidad. Avanzo más o menos rápido. Esta sí que la tengo que proyectar porque está animada, no sé si la van a ver, pero cuando les hablo de metodologías docentes,
estamos hablando de la utilización de la simulación, no tiene que ser de gran complejidad, puede ser una simulación sencilla. Hablo del role-playing, hablo del método del caso, del análisis del cine y de series de salud. Nosotros hemos encontrado aquí un filón de escenas interprofesionales que se desarrollan en esas series médicas que casi todos los países tienen, ¿no? Protocolos de actuación o la actividad con pacientes o profesionales en vivo y en directo. Aquí es donde tenemos 3 niveles de actuación que serían la exposición. Primero el alumno se expone a casos que pueden ser reales o redactados ex profeso, donde se dan dificultades de comunicación o de toma de decisiones en equipos interprofesionales. La inmersión, donde el alumno avanza un poquito más y ya se pone él en el papel de estas tomas de decisiones o de estos equipos, o el nivel más avanzado, que es el nivel donde el estudiante puede generar o demostrar su propia competencia con la interacción con pacientes reales o con profesionales. El traer a pacientes al aula, el entrar en contacto con asociaciones de pacientes o invitar a profesionales o en la práctica en el centro de salud, pues es especialmente importante, ¿no? Voy terminando ya. A ver, que se me ha quedado ahora atascado. Vale. Con a modo de resumen, ¿no? La experiencia de la Universidad Europea y el enfoque de la educación interprofesional lo hemos contado todo en un manual práctico de la editorial Elsevier, que nos lo pidió y con mucho gusto lo realizamos. Un manual práctico para implementar programas en universidades o instituciones. Pero ¿cuál es el resumen? El resumen es, primero, tener claro de qué hablamos cuando hablamos de educación interprofesional. Elegir esas competencias que van a ser de nuestros estudiantes, pues unos egresados o licenciados que hablen del modelo académico de la universidad donde se han formado. ¿Qué competencias creemos que son importantes a la hora de trabajar en equipos interprofesionales en salud? ¿Cuáles van a ser los métodos pedagógicos que vamos a utilizar para ese desarrollo de competencias? Ya sabemos que las lecciones magistrales no ayudan demasiado al desarrollo de competencias, ayudan a la adquisición de conocimientos y son fundamentales, pero necesitamos métodos pedagógicos activos a través de la práctica, de casos, de proyectos apegados al mundo real para que realmente estas competencias se desarrollen. ¿Qué proyectos y actividades van a formar parte de nuestro plan? ¿Cómo se van a integrar en el currículum? Cuanto más integrado en el currículum, mejor. Podemos empezar por actividades o sesiones extracurriculares, pero el alumno no va a dejar de ver eso como algo anecdótico que sucede, muy interesante sin duda, mucho mejor que no tener nada, pero cuanto más integrado esté en el currículum normativo del estudiante, mucho mejor. Y por último, evaluar esas actividades, pero sin caer en la obsesión de que lo que no se evalúa no existe. Hay veces que una evaluación puede ser simplemente lo ha hecho o no lo ha hecho, una evaluación puede ser simplemente valorativa y no con una calificación asociada, porque hay veces que la dificultad de la calificación nos hace dejar de hacer actividades y creo que merece la pena avanzar en actividades que puedan ser simplemente lo hace, no lo hace y luego tener un feedback formativo sin la obsesión por la calificación. Sé que esto es un tema muy polémico y lo podemos ver en otro momento. Yo encantada. Elementos clave, y esta es la última diapositiva, para el éxito de un programa de educación interprofesional en salud. Primero, que responda a las necesidades del sistema de salud y del sistema educativo. Necesitamos profesionales que sepan trabajar de manera colaborativa mejor de lo que tenemos en nuestros sistemas actualmente. Se pueden elegir grandes temas de salud, yo qué sé, pues yo no sé en su país, pues en mi país, por ejemplo, la obesidad infantil es un problema, un ejemplo fantástico para una actividad de educación interprofesional, o los cuidados paliativos, o el tema de la vejez, o yo qué sé, pues hay mil. Veo que hay muchos pediatras, por eso he pensado en la obesidad infantil, pero es bueno que tomen un tema que pueda tener una clara intervención en un problema de salud sociosanitario en la comunidad donde está la universidad.
Fundamental, aprender con otros. Aprender en comunidades de práctica en la universidad, pero también con otros que puedan aportar ejemplos de éxito y de fracaso. Se aprende mucho más del fracaso casi que del éxito. Fuentes de información y buenas prácticas, contar con expertos. Tiene que haber un líder o un responsable o un equipo promotor claro a nivel interno. Esto es fundamental. Por supuesto que el plan sea sostenible, para eso tiene que estar integrado con el modelo académico, con la malla curricular, un proceso iterativo, empezar con experiencias piloto, pequeñas, controladas, y en lo posible, pues actividades de esos 3 niveles, de exposición, de inmersión, de competencia. Y esto es lo que quería comentarles, estoy a su disposición, tanto en el foro de debate después, como para lo que puedan estimar oportuno. Dejo de compartir. Y ya está. Muchísimas gracias, Eva. Muy, muy claro. Si les parece, dejamos las preguntas para el final, hacemos la exposición de